La Tierra ha experimentado importantes transformaciones en sus 4.500 millones de años. Algunas de ellas, como las variaciones extremas de temperatura, se han debido a los cambios naturales del ciclo solar. Sin embargo, la intervención del hombre en los últimos siglos ha acelerado y profundizado el impacto en el medio ambiente. ¿Qué papel cumple Chile en este escenario? ¿Cómo ha sido afectado y qué está haciendo para atenuar las consecuencias del calentamiento global? ¿A qué se ha comprometido el país y qué podemos hacer cada uno de nosotros? Para responder estas preguntas, es importante que hablemos de Chile. Esto va a significar en el transcurso de nuestras vidas, de esta generación, un aumento en el nivel de los océanos. Y por lo tanto, el tiempo para actuar se está agotando. La verdad que está en nuestras manos tener un Chile mejor preparado para los efectos del cambio climático. Y frente al cambio climático respondemos con acción climática. Tenemos que adaptarnos, es decir, tenemos que adecuar todo nuestra forma de vida, nuestros procesos y actividad y las políticas públicas a los impactos del cambio climático. Se ve la destrucción aquí en las plantas arriba, o sea, el agua ha llegado hasta arriba, esto no se veía. Y en el verano, de hecho, este verano no estaba esto así, para nada, y menos hace 50 años atrás. Bienvenidos, bienvenidas a este programa Hablemos de Chile que hacemos de la mano entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y Canal 13C, un programa en el que tratamos de analizar, de comprender y de aprender sobre temas que están en la mesa de discusión y que representan importantes desafíos para el país, como por ejemplo el cambio climático. Hoy estamos con Pablo Marquet, doctor en Biología, académico de la Universidad Católica y miembro del Comité para el Cambio Climático del Ministerio de Ciencias, Conocimientos, Tecnología e Información. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a ti por estar aquí y también a Raúl Cordero, climatólogo, doctor en Ciencias de la Ingeniería, doctor en Ciencias Naturales también y académico de la Universidad de Santiago. Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias a ambos por estar aquí. Y antes de iniciar la conversación, quiero invitarlos a ustedes y también a quienes nos están acompañando a ver la siguiente cápsula en la que mostramos algunos de los efectos del cambio climático en el país. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece 9 criterios para determinar cuáles son los países más vulnerables frente a este fenómeno mundial. De esos 9, Chile cumple con 7, por lo que es uno de los territorios más expuestos. Debido a que se espera una gran declinación de las precipitaciones, las áreas propensas a la sequía y la desertificación se expandirán. Esto también influirá en la degradación del suelo, especialmente en las zonas áridas y semiáridas del país. El estrés de los ríos afectará a los bosques y el retroceso de los glaciares impactará en los ecosistemas montañosos. Aumentará la mala ventilación en las zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica y para el borde costero se prevé un aumento en la intensidad y frecuencia de marejadas. Asimismo, se anticipa un alza de la vulnerabilidad frente a todo tipo de desastres naturales. En este escenario, investigadores y autoridades predicen alteraciones en todos los aspectos de la vida de las personas en nuestro país, algo que se reflejará también en el resto del mundo. Bueno, veíamos ahí efectivamente cuáles son las advertencias que hacen los organismos internacionales respecto de la situación de Chile. Pero ¿cuál es la situación actual, Pablo? ¿Podemos hoy decir que estamos enfrentando ya problemas por el cambio climático? Definitivamente. Hay varias maneras en las cuales se siente esto y se mide, ¿no? Probablemente una de las más conocidas tiene que ver con la sequía que estamos experimentando y que tiene un componente que está asociado al cambio en el clima, definitivamente. También lo que experimentamos en términos de cambio en la intensidad de algunos procesos, como por ejemplo los incendios forestales. También se ha visto que hay una señal climática que podría ser importante ahí. Y lo otro son cosas más sutiles, porque el cambio climático no es una cosa aislada, ¿no? Sino que una cosa que interactúa con todas las otras modificaciones y muchos procesos naturales también. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el cambio en el uso del suelo, ¿no? El cambio en el uso del suelo es cuando uno reemplaza originalmente lo que era un uso natural, por así decirlo, ¿no? Lo que estaba ahí originalmente lo reemplaza por un suelo agrícola o una ciudad
o alguna otra cosa, ¿no? Y lo que sucede allí es que cambian los balances térmicos y hay una crisis también que está asociada a hábitat para la biodiversidad. La biodiversidad, sobre todo si es un bosque el que tú talaste para transformarlo en un campo agrícola, ese bosque secuestraba carbono. Entonces hay una serie de sinergias que se producen entre el cambio del clima y otros motores de cambio de lo que llamamos nosotros cambio global. Raúl, ¿y por qué pareciera que no percibiéramos en nuestra vida real los problemas del cambio climático? Como que fuera una realidad externa. Leyendo algunos artículos sobre percepción de riesgo, la mayoría asume que el problema del cambio climático es algo que pasa en otras latitudes o que sucederá en el futuro. Y pese a que todo el tiempo estamos recibiendo información de tormentas, de cambios extremos de temperatura, parece que no tomamos conciencia de cuánto nos está afectando hoy. Sí, esa realidad de la mala percepción de riesgo las experimentamos particularmente de manera grave en las ciudades. Viste que en las ciudades, a pesar de que llevamos 13 largos años de sequía, a pesar de que llevamos casi 4 décadas perdiendo precipitación en la zona central, en las grandes ciudades de la zona central todavía sigue saliendo agua. Claro. Y hemos tenido la suerte extraordinaria del año pasado, por ejemplo, salvamos raspando de tener racionamientos de agua en las grandes ciudades de la quinta región. Pero hemos estado muy, muy cerca de los racionamientos. Mientras esos racionamientos no se concreten, para la mayoría de quienes habitamos en las ciudades, el cambio climático va a ser una realidad teórica y la percepción de riesgo va a continuar siendo baja. Es parte de este programa, por ejemplo, tratar de que la gente entienda de que estos problemas, uno, como bien decía Pablo, están sucediendo ya ahora y la situación va a continuar empeorando y por lo tanto es necesario tomar acción, no solamente para mitigar el cambio climático, atacar las causas, sino, muy importante para Chile, adaptarse porque la situación va a continuar empeorando y la suerte que tuvimos este año con las precipitaciones podríamos no tenerlo en los siguientes. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad con nueva infraestructura. Eso es importante. Vamos a estar conversando de cuáles son las acciones que tenemos que tomar en el futuro, pero antes, ¿cuáles de los cambios que estamos viendo o que ustedes están viendo más conscientemente que nosotros, que se están investigando hace décadas ya, aunque este parece ser un tema reciente, la verdad es que son décadas de anuncios? ¿Cuáles de esos cambios son reversibles y cuáles ya son irreversibles? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Existen, mira, a nivel global, una de las cosas más complejas es que existen una diversidad de ecosistemas que son clave en términos del rol que cumplen en el ciclo del carbono. Y cuando uno dice el ciclo del carbono, básicamente está diciendo la capacidad que tienen para capturar y enterrar ese carbono. Y lo que se menciona es que eventualmente hay umbrales, que si se pasa ese umbral se va a producir una serie de cambios que se van a reforzar mutuamente y que vamos a terminar en otro lugar. Por ejemplo, los ecosistemas de altas latitudes, ¿no? En los polos, por ejemplo, las tundras, etc. Ahí hay una gran cantidad de metano almacenado en ese tipo de ecosistemas que eventualmente no emerge porque los organismos y la vegetación que está ahí no se descompone, pero el día en que se empieza a descomponer eso va a salir metano, va a salir CO2, van a llegar árboles ahí, los árboles van a cambiar el balance térmico porque absorben más que la nieve, porque no va a haber nieve y se va a generar una serie de procesos que se van a reforzar mutuamente. Eso va a generar más CO2, ese CO2 podría generar que otro lugar del planeta también haga así y cambie y empiece a ver como un efecto dominó. Claro, ¿no? Como casi el efecto mariposa que conocemos. Más o menos, claro. Entonces eso es bien complejo porque también cuando llegue al Amazonas y hay muchas predicciones y hay datos que sugieren de que todo lo que es el ciclo hidrológico del Amazonas que nos afecta a nosotros, toda la humedad que viene, bueno, que aquí mi colega sabe más que yo de esto, pero hay una serie de impactos que podrían tener consecuencias regionales. Raúl, se dice que pese a que los países más desarrollados son los que más contribuyen a la contaminación y entonces a aumentar el proceso de calentamiento global, países como el nuestro van a ser de los más afectados. Si tú pudieras traducir en concreto y ojalá también con una mirada como de corto plazo, ¿cómo pudiéramos nosotros seguir viendo, sobre todo en las ciudades que tú dices, esos impactos para que ojalá tomáramos mayor conciencia respecto de lo importante que es cambiar nuestras conductas? ¿Qué nos pudieras advertir?
Pucha, hay varias cosas que tocar ahí. Te fijas, como que no hay una bala de plata para solucionar este problema, pero hay algunas cosas que la gente en la ciudad está viendo, está percibiendo, está sufriendo y que no tiene plena conciencia de que en parte esos problemas que está experimentando en términos de seguridad energética o en términos de seguridad alimenticia están relacionados con el clima. Por ejemplo, la gente que va a comprar a la feria se queja de las fluctuaciones muy grandes de precios. Esas fluctuaciones no son solamente originadas en el libre mercado o la guerra en Ucrania, sino que además están relacionadas con las sequías persistentes en distintas partes del mundo. Por ejemplo, el precio del pan se ha incrementado un 25% en los últimos años en Chile. Eso está relacionado con un aumento en el precio internacional del trigo, al que por supuesto ha contribuido, como bien señalabas tú, el conflicto ucraniano, pero también las sequías que han afectado a varios países productores de trigo, los más importantes del mundo, incluida Argentina, incluida la India. Así que nosotros tenemos fluctuaciones en el precio del pan que están relacionadas con cambio climático. Nosotros tenemos un precio alto en la bencina, por supuesto, al precio alto en la bencina que hemos estado pagando en los últimos meses, el precio de la parafina, etcétera, contribuye también el conflicto en Europa. Pero en parte, en buena medida, eso también está relacionado con inseguridad energética, de la que desafortunadamente nosotros vamos a ser víctimas siempre. Y tú lo señalabas muy bien en la introducción a tu pregunta. Los países que más contaminan, los países que son más responsables del calentamiento global, son los que menos lo experimentan. No porque no les estén pasando cosas, sino porque ellos tienen los medios para sobrellevar estas fluctuaciones en el precio de la energía, en el precio de los alimentos, que los países pobres o de desarrollo mediano como Chile tenemos menos. Los pobres en los países ricos y los países pobres somos muy vulnerables al cambio climático porque no tenemos resiliencia. Y no tenemos resiliencia porque la resiliencia desafortunadamente se compra. Nosotros somos pobres y por lo tanto para cualquier persona que gasta la mayoría de sus recursos en alimentos, sobrellevar fluctuaciones de precio es súper difícil. Raúl, y por ejemplo los temas migratorios dentro del país también están siendo afectados por la crisis climática. ¿Y cómo cambiaría la geografía de nuestro país en corto tiempo? Bueno, yo diría que ya cambió. Es decir, buena parte de los migrantes que nosotros tenemos aquí son de origen haitiano. La migración haitiana hacia Chile se disparó a partir del 2016. En el 2016 hubo un huracán categoría 5 que barrió con Haití, el huracán Matthew, en el 2016. Hay una parte de los migrantes climáticos, de los migrantes que tenemos en este país, que son de origen venezolano. Por supuesto, todos sabemos los problemas políticos y económicos que atraviesa Venezuela, pero Venezuela también ha sido fuertemente impactada por distintas fluctuaciones en el clima, sequías muy graves y solamente la semana pasada lluvias torrenciales. Los países tropicales, por supuesto, incluido Venezuela, por supuesto mi país de origen, Ecuador, son muy vulnerables a las fluctuaciones importantes en el clima que el cambio climático está exacerbando y son muy vulnerables, no solamente por su posición geográfica, sino porque son pobres. Ese es el problema. Entonces Chile, más allá de que está no es fuente de migración, pero sí está siendo afectado por estas migraciones climáticas porque es receptor de migrantes. Acaba de salir una estadística, Chile es por unidad de población uno de los países que más ha recibido migración en los últimos años. Y me imagino que también internamente se va a producir migración de ciudadanos. Así es. Producto de la sequía en las distintas zonas. ¿No? Ya sucede, ya uno ve que hay gente que está optando y en buena hora, ¿no? Porque está diciendo, bueno, no hay que permanecer en las grandes urbes, no hay que irse a lugares en los cuales la calidad de vida, porque al final del día el impacto del cambio del clima te perjudica la calidad de vida, ¿no? Y se siente, aunque, como decía Raúl, hay muchas maneras de impedir visibilizarlo en las ciudades, uno lo va sintiendo cada vez que eventualmente la calidad del aire, la contaminación por el tipo de calefacción que uno usa. En el sur es terrible. O sea, eso es uno de los grandes problemas y también una de las grandes oportunidades que tenemos para transformar ese tipo de calefacción y solucionar un problema de calidad de aire, de salud. Y lo importante acá es darse cuenta, como bien decía Raúl, que está todo conectado. Todo conectado, sí. Las crisis climáticas con las crisis sociales, con las crisis de biodiversidad. Las crisis de salud todo. También producto de la contaminación. La pandemia. En fin. La pandemia sobre todo. Vamos a hablar en el próximo bloque de los compromisos que hemos asumido como país y en cuáles hemos avanzado y cuáles nos falta por avanzar. Pero antes quiero invitarles también a ustedes a escuchar a César Cárdenas, investigador del Instituto Antártico Chileno, que está viendo de primera fuente cómo la Antártica se está viendo afectada por los cambios del clima. Bueno, dentro de la Antártica tenemos la península antártica, que es una de las zonas que está sufriendo los mayores cambios ambientales, ¿ya? Asociados al cambio climático.
Por lo tanto, esto ha acarreado cambios de temperatura, lo que a la vez tiene efectos sobre el hielo, la distribución del hielo, la duración del hielo, y eso obviamente está afectando a los organismos que viven en la zona. Uno de ellos es el krill. Como decía, se sabe hoy día que el krill, además de ser un elemento clave de la trama trófica, porque hay muchos organismos que dependen, también tiene un rol súper importante, digamos, como bomba de carbono, digamos, hace que el CO2 llegue al océano y se sepulte o quede atrapado de alguna manera en el fondo del mar. Entonces hay que pensar de que si disminuye el krill en el futuro, ese rol se va a perder y de alguna manera vamos a perder esa capacidad, digamos, de capturar carbono. Y obviamente eso afecta al calentamiento general del planeta. Estamos de regreso aquí en Hablemos de Chile, hoy conversando sobre cambio climático con Raúl Cordero, climatólogo y académico de la Universidad de Santiago, y con Pablo Marqueta, académico de la Universidad Católica y además miembro del Comité para el Cambio Climático del Ministerio de Ciencias, Conocimientos, Tecnología e Innovación. A propósito de eso, quiero invitarles a escuchar a la ministra del mismo ministerio, la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, para hablar sobre las proyecciones que tiene el gobierno en materia de cambio climático, y luego conversamos sobre los compromisos que ha adoptado Chile. ¿Les parece? Escuchemos. Van a cambiar varias cosas, van a cerrar varias empresas asociadas a nuestra ley marco de cambio climático. Esa es otra de las cosas que han ocurrido en el país, que es muy significativa. La ley marco lo que hace es darle una legislación nacional a un compromiso internacional, como es el Acuerdo de París, que es algo que se negocia justamente en estas COP. Ahí nosotros nos comprometimos a ser carbono neutral a más tardar al año 2050, y eso significa que en ese plazo van a ir cerrando las termoeléctricas a carbón, van a ir desapareciendo en el fondo toda la industria asociada a los combustibles fósiles. Eso es lo que va a ir ocurriendo en las próximas 3 décadas. Así es que van a seguir cerrando cierto tipo de industrias. Sí, definitivamente sí, eso es lo que va a ocurrir. Ese es nuestro compromiso con carbono neutralidad, y van a ser reemplazados sobre todo con fuentes de energía renovable para producir esa misma energía que antes la producíamos quemando carbón, quemando diésel, quemando petróleo. Ahora la vamos a producir a través del sol, del viento, de las mareas, geotermia, etcétera. Escuchábamos ahí a la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, conversando sobre algunos de los compromisos que ha adoptado Chile, por ejemplo, en el marco del Acuerdo de París. ¿Qué otros compromisos ha adoptado también el país y el mundo? Y si son suficientes, Pablo. A ver, bueno, Chile, a través de un mecanismo que se llama la Contribución Nacionalmente Determinada, hace un ejercicio de comprometerse, ¿no? Y a comprometerse a distintos tipos de metas, por ejemplo, de reducción de emisiones en distintos sectores, eléctricos, etc. Y también a hacer acciones que permitan capturar más carbono, como por ejemplo reforestar, proteger áreas. Y yo creo que las NDCs, que se llaman estos compromisos de los países, para el caso de Chile han funcionado, pero no han sido lo ambiciosas que uno esperaría. ¿Por qué? Yo creo que los compromisos podrían ser un poco más fuertes en términos de, por ejemplo, lo que se necesita restaurar. Y lo que implica eso, porque hay que generar muchísima ciencia básica para hacerlo bien. Ay, pero ¿podrías aterrizar eso? ¿Qué significa restaurar? Restaurar es cuando, por ejemplo, un ecosistema, supongamos un bosque ha sido cambiado, el uso de ese espacio a una actividad humana, como por ejemplo ganadería o agricultura. Eventualmente se abandona ese lugar y podría haber una acción de restauración para volver a la cobertura original, o sea, a las especies que allí habían originalmente. Eso es reforestar, o sea, en este caso colocar bosques donde habían bosques. Y es muy importante y es una de las acciones más potentes que tenemos para poder mitigar los impactos del cambio en el clima, ¿no? ¿Y por qué han sido poco activos? Claro, porque, ¿O hemos sido? Yo creo que los compromisos podrían ser más grandes, también los compromisos en proteger más áreas. Por ejemplo, hay cosas muy importantes que hacer, como extender
los parques nacionales en la Patagonia, que es una zona muy protegida, pero extenderlos hacia la zona costera, ¿no? En la zona de la costa existen grandes cantidades de carbono almacenado en los fiordos, y existen formaciones como por ejemplo las algas pardas, que son organismos que fijan mucho carbono porque crecen muy rápido y ese lo exportan hacia el fondo del océano y ahí se entierra y se secuestra eventualmente. Y son sumamente importantes en todas las zonas templadas y polares. Estos bosques son fundamentales para combatir la crisis climática y es necesario protegerla. Entonces, yo creo que falta un poco más de ambición y también falta ambición en fortalecer una transición hacia una economía que no esté basada en los combustibles fósiles. Sí, de hecho estaba pensando en eso a propósito de la fecha que da la ministra, ¿no es cierto?, al 2050. ¿Será un poco tarde ya, Raúl, ponernos esos límites? ¿Hay que ser más ambiciosos, más rápidos, más urgentes? Sí, yo concuerdo plenamente con Pablo. Nosotros tenemos espacio, posibilidades para ser mucho más ambiciosos, no solamente en restauración de ecosistemas, como mencionaba Pablo, sino para acelerar nuestra transición energética. Chile tiene la gracia de que es bendecido en términos de energías renovables. Tenemos un potencial solar infinito, no solamente en el norte de Chile, sino en la zona central. Tenemos mucho viento en el extremo sur del país. Por lo tanto, a nosotros la transición energética que nos va a permitir contribuir a mitigar el calentamiento global, no solamente que nos conviene en términos ambientales, sino que nos conviene mucho en términos económicos. Claro. Completar nuestra transición energética nos va a permitir evitar gastos innecesarios de importar combustibles sucios y caros, como la benzina, la parafina, el diésel, etcétera, y basarnos en cosas que a nosotros podemos producir, las energías renovables, viento, solar, con extraordinariamente bajos precios. El precio de la electricidad cuando completemos nuestra transición energética va a bajar. Vamos a tener energía prácticamente gratis en el país y tenemos posibilidad de exportar. Yo estoy de acuerdo contigo, pero no es tan simple porque, mira, basta ver lo que ha pasado en estos días, ¿no? Donde hay un gran proyecto de energía renovable eólica que está en Magallanes y se cae, ¿no? Se cae porque habían problemas de transmisión, se cae porque habían problemas eventualmente de compromisos ambientales o de eventuales modificaciones que esta empresa evalúa y dice mejor no. Que era un súper soporte para lo que eventualmente podría haber sido o podría ser una industria de hidrógeno verde. Entonces, hay externalidades que uno no maneja y que eventualmente podrían afectar el desarrollo de estos negocios. Concretamente, ¿por qué? Lo otro que es importante es que cuando yo hago una intervención en un territorio y pongo una hélice para generar energía solar, energía del viento o un panel solar, puedo tener impactos negativos sobre otros componentes como de biodiversidad. Por eso aquí hay que pensarlo bien. Y ahí se producen incompatibilidades entre soluciones que no son soluciones. Pero, del 100%. Pero, tú tienes razón que la intervención de un suelo con paneles fotovoltaicos o con turbinas eólicas puede, por supuesto, tener impactos negativos en la biodiversidad. Acepto. ¿Cuál es la solución para eso? Poner las turbinas eólicas y los paneles solares en suelo ya intervenido. Nosotros tenemos techos más que suficientes, listos en todo el país, para ponerles paneles fotovoltaicos y que la energía de la casa sea producida en el mismo techo de la casa. Raúl. Tenemos terrenos absolutamente disponibles en todo el país en el que el impacto de cualquier instalación fotovoltaica o eólica sería mínimo. Es decir, si hay un país que no tiene excusa para acelerar su transición energética, ese es Chile. Así que yo estoy seguro que nosotros vamos a ser carbono neutrales mucho antes del 2050. Mucho antes probable, pero ¿de qué depende? Vuelvo a hacer la pregunta. Entonces, ¿de ponernos de acuerdo? Afortunadamente en Chile eso no es un problema. ¿Cuál es el problema? En Chile, mira, en Chile es una cuestión de ¿Lobby esperar. de las empresas? No. ¿Voluntad política? De hecho, nosotros ya... Tampoco ese es un problema en Chile. Por ejemplo, la falta de voluntad política es importante en países que tienen una industria que depende del combustible fósil. Por ejemplo, en Estados Unidos venden combustible fósil. Obviamente ellos tienen una gran resistencia interna para acelerar su transición energética. Aquí, derecha e izquierda, afortunadamente no tienen problema con ese tema. A la izquierda le interesa el tema porque, bueno, una energía amigable con el medio ambiente, y la derecha,
porque es un excelente negocio. ¿Y entonces? Así que la moraleja es que en Chile el mercado es el que ha estado empujando la transición energética. Hoy Chile en este momento ya es el país que tiene la mayor fracción de energía eléctrica producida con paneles fotovoltaicos en el mundo. Eso es gracias a que nuestros gobiernos son particularmente dados a combatir el cambio climático. Por supuesto que no. La transición energética en Chile la está forzando extraordinariamente, eso es increíble, un ejemplo mundial, el mercado. Ya, pero Y ¿por qué lo tanto no va a ser más avanza rápido. tan ambiciosamente como podría ser debería? No, se más está rápida. avanzando. No, Sí. Fíjate que está avanzando extraordinariamente rápido, mucho más rápido de lo que se pensaba. En el gobierno de Bachelet 1 se pensaba que en este momento la contribución de las energías renovables no tradicionales, le dicen eólica, fotovoltaica, iba a ser apenas 20%. Solo la solar ya es casi el 20% en este momento. Es decir, Claro, ¿no? las Sí. metas que el gobierno se autoimpone Las son está extraordinariamente laxas, no son suficientemente ambiciosas. Por eso yo estoy afortunadamente seguro que Chile va a ser carbono neutral mucho más rápido de lo que los políticos incluso creen. Ahora, Ojalá así sea. Vamos a dejar en el próximo bloque tu última aportación para este tema, tu último aporte en este tema en particular. Y nos queda programa, además, para hacer reflexiones también respecto de lo que ya hemos conversado. En el próximo bloque vamos a hablar de lo que hoy está viviendo gente, por ejemplo, vinculada a la actividad agropecuaria, por ejemplo, ¿no es cierto? Y cómo se está viendo eso en distintas zonas donde ya hay sequía. Eso en el próximo bloque. No se muevan las pantallas de 360. Ya estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, hoy conversando de cambio climático junto a Raúl Cordero y a Pablo Marquet. Y se nos une ahora en Zoom Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, Patricio? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Para hablar de este tema crítico. Crítico. ¿Cómo está siendo la situación para la industria de la agricultura, pequeños y grandes agricultores o agricultoras? ¿Por qué está siendo crítica? Mira, los agricultores en este momento están en una situación bastante complicada por el tema hídrico, pero para llevarlo a contexto, todos los procesos climáticos globales son difíciles de detener una vez que se supera un punto de inflexión, el llamado tipping point, ¿no? Que es un concepto para describir el punto de inflexión donde pasado ese umbral es prácticamente imposible volver al estado anterior. Y eso nos ha llevado, seguramente lo han conversado, a un catastro de inventario de desastres naturales que han estado ocurriendo en los últimos 15 años en el mundo y en Chile. Y el clima se ha vuelto extremo, agresivo, hostil, y eso se ha traducido en desastres. Y lo estamos viendo todos los días en las noticias. Y el agricultor que tiene que generar alimentos, el principal impacto que está teniendo en la zona central de Chile es la escasez hídrica y las altas temperaturas, no las olas de calor, los extremos climáticos, que en Cauquenes han llegado incluso a 44 grados el 2017, en Talca cerca de los 39 grados. Entonces, bajo esa situación, la agricultura en Chile se ha vuelto muy vulnerable al clima. Estamos de alguna manera sobreviviendo al clima, lo que yo llamo una sumisión climática, por lo cual estamos dependiendo de que un sistema frontal se desvíe y llegue a la zona central de Chile en julio de este año, nos traiga algo de lluvia, algo de nieve, pero como no pudo haber llegado, que algún tipo de sistema frontal llegue más al norte, o obviamente estamos dependiendo de esta, de alguna manera, clima aleatorio. En el siglo XX no era así, porque el agricultor sabía que entre mayo y agosto iban a llover 300, 400 milímetros en Santiago, 900, 1200 en la zona central de Chile, como es O'Higgins, Maule y Ñuble. Entonces, ahí hay una incertidumbre en el agricultor para saber cuánta agua va a disponer en un declive de la pluviometría que está teniendo, que es irreversible de acuerdo al panel de cambio climático. Sí, Patricio, y eso en concreto, ¿qué significa? ¿Se producen menos alimentos? ¿Y cómo se mitiga y adapta a ese fenómeno el agricultor o la agricultora? Mira, nosotros tenemos acá, para llevarte al contexto, un gran embalse que se llama Laguna del Maule, que tiene 1.420 millones de metros cúbicos y actualmente solamente tiene 286, o sea, está con un 20% de agua. Desde el 2005 que no se ha llenado. La última vez que estuvo lleno, ahí. Entonces, el agricultor ve esa situación y empieza a preguntarse, ¿puedo cultivar más trigo, más arroz, si no tengo esa disponibilidad de agua año a año? Y obviamente que aquí la situación, de acuerdo a lo que tú me estás preguntando, que es una pregunta que todos los agricultores se hacen,
¿Cómo establezco un escudo protector entre entre el clima extremo, hostil, y la agricultura? Bueno, aquí hay una fórmula que nosotros hemos llamado tecnología. Aplicar tecnología para proteger al agricultor de estos extremos climáticos. Y esa tecnología tiene que venir necesariamente de una estrategia del Estado chileno que tiene que poner los recursos para proteger a los agricultores porque es el generador de alimentos a nivel nacional y también para exportación. ¿Y esa estrategia, Patricio, está siendo eficiente, se está realizando o falta? ¿Y qué es lo que faltaría? Yo en el año 2008 participé en el Plan Nacional de Cambio Climático que hizo el gobierno de Michelle Bachelet, que participé en la parte agrícola, y ahí se hizo un plan de adaptación, se hizo una publicación muy bonita en que se hablaba de adaptaciones sectoriales estratégicas para la agricultura, con diseño de tecnología, de instrumentos, para mitigar y adaptarse. Pero ¿cuál era el problema? No había financiamiento para hacerlo. Y quedó este plan, que era 2008-2012, en una publicación. Algo se hizo, pero no lo suficiente. Entonces, lo que aquí falta es que el Estado chileno, que ha sido muy precario en adaptarse al cambio climático, en el presupuesto 2023 yo no oí hablar de un ítem sobre cambio climático, de adaptación, por lo menos lo que yo escuché, no se hablaba de cuánto se iba a destinar para cambio climático, que es muy importante. Sí, solamente el aumento en investigación científica, que puede estar de alguna manera vinculado. Y fíjate que una encuesta que apareció el día domingo en un diario a nivel nacional dice que el 1% de la población chilena está preocupada de la parte ambiental o del clima. El 1%. Todo el restante, delincuencia, jubilaciones, economía, etcétera, que son muy viables, pero el 1%. Entonces, nosotros nos íbamos adaptando malamente a esta crisis hídrica que nos va a golpear muy fuertemente de aquí al 2030. Nosotros estamos haciendo mapas para la zona central de Chile, mapas temáticos desde el punto de vista hídrico y térmico, y estamos viendo una caída sustancial en la pluviometría. Talca, por ejemplo, la zona central de Chile, Talca, Curicó, etcétera, que es muy agrícola, de 700 milímetros va a bajar a 400, 450. ¿Patricio? Y no va a volver. Entonces, ¿tú cómo le dices al agricultor qué hace usted frente a ese tema? Bueno, la respuesta, tecnología, tecnificación del riego, el 99%, hacer recaptación de aguas lluvias, profundizar norias, recargar acuíferos, etc. O sea, existen las tecnologías para hacerlo, pero lamentablemente el Estado chileno ha sido muy precario y muy lento financiamiento. Ahora, para adaptarse, ¿no? Sí, Patricio, para cerrar, ¿de qué manera también ponemos en equilibrio la necesidad de tener alimentos con también el acceso a agua para el consumo humano? Mira, eso es una pregunta muy importante porque aquí lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Petorca, lo que está ocurriendo al interior de Valparaíso, también en Santiago, que se está librando de un racionamiento de agua, pero está en el equilibrio, está en lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, el tipping point, ahí en el equilibrio, la zona central de Chile también. Eso es un problema que se va a tener que solucionar. Nuevamente hablo de la tecnología. ¿De qué manera? Hay que reestudiar y hacer un mapa hidrogeológico de la agua subterránea en la zona central de Chile, hay una napa, hay un embalse subterráneo muy rico en agua que se puede explotar para agua potable para la población y también para el agua de los agricultores, si es que se tecnifica el riego. De hecho, al sur de Santiago ya se están explotando pozos y se está evitando el racionamiento. Santiago no puede seguir dependiendo del Mapocho y del Maipo, porque en algún momento van a estar en estiaje. Entonces, hay que explotar el agua subterránea en forma racional, con un marco legal, no como se está haciendo ahora, que cada uno hace un pozo, saca agua, lo explota, etc. Claro que y sí. Segundo, tecnificar el riego, como lo ha hecho Israel, por ejemplo. Yo estudié en Israel mi posgrado y ahí ellos tenían el desierto prácticamente cubierto con tecnificación de riego, por goteo, por aspersión, el agua iba con los nutrientes necesarios y exportaban cítricos a toda Europa. Entonces nosotros hemos sido muy lentos, lamentablemente, el Estado en adaptarse. 15 años de mega sequía y el Estado chileno ha sido, digamos, de alguna manera precario, no hay un sentido de urgencia. Muchas gracias, Patricio González. De alguna manera... Sí, para cerrar, yo creo que de alguna manera hay que crear un Ministerio de Cambio Climático, porque esto nos va a acompañar los próximos 80 años, y si no aunamos todas las competencias que hay sobre el tema hídrico, que ahora está muy repartida en muchos ministerios, en un solo Ministerio de Cambio Climático, Chile va a aprender por la parte muy dura este tema de la crisis hídrica y también el impacto de las altas temperaturas.
Muchas gracias, Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca, por esta conversación. Y rápidamente nos vamos a una pausa y a la vuelta, entonces, las reflexiones finales también con todos los insumos que tenemos respecto de cómo combatimos, mitigamos o nos adaptamos al cambio climático, aquí por las pantallas de 3CC. Bueno, y llegamos al último bloque de Hablemos de Chile, programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile de Canal 3CC. Hoy conversando sobre cambio climático con Pablo Marquet, académico de la Universidad Católica, miembro del Comité para el Cambio Climático del Ministerio de Ciencias, Conocimiento, Innovación y Tecnología. Digo las frases, digo las palabras cambiadas. En cada bloque lo he presentado de distinta manera. Y Raúl Cordero, que es climatólogo, doctor en Ciencias Naturales y académico de Física de la Universidad de Santiago. En último bloque dejamos para reflexiones y cosas que no hemos podido abordar en los bloques anteriores o a las cuales ustedes le quieren poner énfasis, partiendo por algo que no hemos tocado y que tiene que ver con qué es lo que podemos hacer nosotros, nosotras también. O sea, hablamos de los cambios de gobierno, de los cambios de las políticas públicas, pero nosotros tenemos también que tomar conciencia respecto de cómo contribuimos a frenar el avance de la crisis que significa cambio climático, Raúl. Bueno, en el corto plazo lo que podemos hacer es tratar de ser más eficientes en el uso de la energía en general, de los recursos que utilizamos. Por ejemplo, recientemente se ha estado hablando mucho del desperdicio de alimentos. Eso es una cosa absolutamente inaceptable para un país de desarrollo medio como Chile, no solamente por el desperdicio propiamente tal, sino porque al descomponerse esa materia orgánica genera algunos gases de efecto invernadero, incluido metano. Entonces la moraleja es que hay que ser eficiente en el uso de los recursos, en el uso de los alimentos y en el uso de la energía, porque todavía buena parte de la energía que consumimos es fósil y genera gases de efecto invernadero. Así que tenemos que apuntar hacia la eficiencia. Como sociedad, ya como conjunto, más allá de estas acciones individuales, necesitamos tratar de forzar una mayor ambición climática de parte de nuestros líderes. Yo soy optimista, lo comentaba en el bloque pasado, respecto a que Chile va a ser carbono neutral mucho antes de mediados de siglo, así que nuestra parte vamos bien encaminados, pero si aceleramos esa transición energética, no solamente vamos a cumplir con nuestro deber de contribuir a la mitigación del cambio climático, sino que además vamos a limpiar el aire de nuestras ciudades. No hay razón para que en este momento ya todos los buses de transporte público en este país no sean eléctricos. Nos conviene económicamente, pero fundamentalmente nos conviene también ambientalmente darle dignidad a las personas que hoy tienen que transportarse en buses que pertenecen al siglo pasado. Así que lo que necesitamos es que los tomadores de decisión tomen decisiones. Y como no lo van a hacer por las buenas, la sociedad tiene que movilizarse informada para exigir soluciones. ¿Cambios institucionales importantes también en esa materia que haya que hacer? Esa es una pregunta complicada. ¿Te fijas? Yo soy partidario de lo que se conoce como sustentabilidad institucional, ¿sabes? O sea, la sustentabilidad es un concepto que nosotros asociamos al medio ambiente, porque a nosotros nos interesa que el medio ambiente sea sustentable y perdure. Bueno, los países más sustentables, de acuerdo a estudios internacionales, son aquellos que tienen instituciones sustentables. Así que ya que estamos embarcados en un proceso de rediseño institucional, yo espero que estas nuevas instituciones que queremos crear nos aseguremos que sean basadas en el consenso, porque eso es lo que indica la experiencia internacional, garantiza que las instituciones perduren, duren, sean sustentables. Perdón, ¿qué significa una institución sustentable? Que dure, que no la tengas que reformar cada 15 minutos. Ejemplo, la Constitución del 80. No fue sustentable. Una Constitución que dura un par de décadas no es sustentable. ¿Te fijas? Nosotros tenemos que hacer una Constitución basada en el consenso otra vez, porque es la única manera de que esa Constitución no requiera ser reformada cada 5 minutos. ¿Te fijas? Las instituciones tienen que ser sustentables y eso es un tirón de orejas también a los que también piensan la capacidad de en la adaptarse refundación constante. Exactamente. A los cambios de sociedad. Tú das en el clavo. Pablo, a propósito de adaptarse, hemos hablado de lo que tenemos que hacer como personas, de adelantar los procesos también de carbono neutralidad, pero eso incluye que tengamos que adaptar y mitigar. Sí, mira, la carbono neutralidad, si bien es cierto, es súper importante para Chile. Bueno, sabemos que Chile no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, cuando alcancemos la carbono neutralidad, en realidad no hemos solucionado el problema del cambio en el clima. Eso hay que tenerlo claro, porque este es un problema global, ¿no? Y nosotros somos emisores muy pequeños, menos del 0,3%, ¿no? Entonces, es importante tener esa visión de que esto trasciende los límites nacionales. Es importante lo que se llama, ¿no?, en la diplomacia el multilateralismo, trabajar con los otros países de la región, y esperamos que nuestros líderes lo tengan claro,
¿no? Y esto no se trata de ser de izquierda o de derecha, ¿no? O de centro, o amarillo, o verde, o rojo, ¿no? Sino que se trata, yo creo que esto hay que anclar todas estas acciones para el futuro y sobre todo para el futuro también de nuestro país en términos de lo que esperamos como orden social, en términos de sustentabilidad ambiental. Hay que anclar esto en el fenómeno humano, ¿no? Y el fenómeno humano es un fenómeno complejo, pero si hay cosas importantes que hay que fortalecer es la cooperación entre nosotros, ¿no? Hablaba Raúl, por ejemplo, lo que pasa con la comida, ¿no? Que sobra. Bueno, hay países como Inglaterra y otros en los cuales se han organizado las personas y van y colectan esa comida. Hay maneras de hacerlo, ¿no? En los restaurantes y la distribuyen a la gente que eventualmente puede o no tener dinero para comprarla o que eventualmente pueden favorecerse comprando comida más barata. ¿No? Entonces, hay muchas maneras creativas de poder ser una sociedad más solidaria. Y esto no, te digo, no tiene que ver con ideología, tiene que ver con ser humano, ¿no? Y entonces, eso es una cosa. Lo otro es que cuando pasamos de la carbono neutralidad o cuando alcancemos la carbono neutralidad, luego están pendientes muchos otros problemas. Están pendientes los problemas de desigualdad social, ¿cierto? Están pendientes, porque estas personas, y esto es muy conocido, las personas que menos tienen van a ser justamente aquellos que más van a sufrir. Y eso, aunque seamos carbono neutral, como el problema no es solamente nuestro, sino que es global, nos puede impactar el cambio en el clima. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Y la igualdad, nuevamente, no es un problema ideológico, es un problema humano. Es algo que no podemos aceptar. Es inaceptable pensar que otra persona pueda ser distinta y merecer menos cosas que las que tenemos que tener todos asegurados. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y lo otro, bueno, fortalecer lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? O sea, todos somos parte de la naturaleza, no solamente nosotros tenemos que cambiar, sino que tenemos que cambiar cómo hacemos las cosas, cómo hacemos la agricultura, cómo hacemos la ganadería, cómo hacemos la salmonicultura. Sí, todos esos temas son tan relevantes. Exacto. Nos queda poco espacio, lamentablemente, para conversar en este programa. O sea, se terminó el espacio. Hay todo lo que tiene que ver con la protección de los territorios marítimos, la protección de los territorios indígenas, por ejemplo, donde está la mayor biodiversidad del planeta. Tanto que hablar. Les quiero agradecer a ustedes dos por ayudarnos a comprender un poquito más qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer. Y a ustedes, como siempre, por acompañarnos en un nuevo capítulo de Hablemos de Chile. Nos encontramos pronto. Chao.